Bueno, pues como todos los jueves, a estas horas aproximadamente, vamos a recibir al despacho de abogados en Huesca, o abogados en Huesca Abogados, y en el programa de hoy vamos a continuar con lo que Antonio Orús nos comentó la semana pasada respecto a los arrendamientos urbanos, pero esta vez desde el otro punto de vista, desde la perspectiva del inquilino. Además, también como les anunciamos la pasada semana, vamos a inaugurar una nueva sección, lenguaje jurídico para no expertos, o como dijo de forma amable y coloquial Antonio la semana pasada, derecho para foranos. Dicho lo dicho, pues hoy contamos con la presencia de Francisco Fernández, director del bufete de abogados en Huesca. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, aquí andamos. ¿Has visto la que está cayendo por arriba, qué barbaridad? Sí, la verdad es que el tiempo no acompaña, ¿no? Para nada. Este tiempo nos va a volver locos. Y eso que estrenamos verano hoy, ¿eh? Sí, y la verdad es que no sabemos qué ropa ponernos, ¿no? No sabemos, yo que acabo de llegar de México, que hemos tenido un congreso extraordinario de la Asociación Europea de Abogados. La verdad es que, oye, hacía un tiempo allí también un poco extraño, porque, oye, con los trajes, y no nos sobraba tampoco la americana. Llego aquí y desde luego no he sabido qué ropa ponerme tampoco. O sea que... Pues una cosa de entretiempo así estás. Bueno, y después de este momento de moda, ¿verdad? Vamos a ver. Un momento de relajo que tampoco va mal. No va mal. Francisco, ¿qué es lo más importante que el inquilino debe saber a la hora de alquilar una vivienda? Bueno, el inquilino lo que debe tener muy claro es los términos contractuales. Los términos contractuales vienen reflejados obviamente en el contrato, ¿no? Y bueno, el contrato tiene que detallar los datos de ambas partes que intervienen en el contrato. Entonces es muy aconsejable que sepa que es el dueño de la vivienda que va a arrendar, ¿no? Entonces la manera más consecuente y más lógica es, bueno, pues que se acredite, y una manera sencilla es una nota simple de esa vivienda, y esa nota simple la puede incluso él mismo pues obtener del registro de la propiedad, ¿no? Entonces en esa nota simple viene quién es el dueño de esa vivienda, ¿no? Entonces en ese contrato, bueno, pues tiene que venir reflejado pues todo, desde los datos del arrendatario hasta, bueno, pues el importe de la renta, y hay que ver, bueno, pues qué cuotas tiene además de la renta, si los gastos de comunidad, que tiene que soportar, si están incluidos o no están incluidos, gastos de calefacción, agua caliente. Bueno, hay que sopesar todas estas cuestiones antes de firmar, para evitar sorpresas, evidentemente. Entonces, bueno, también es importante que hay unas cuestiones implícitas en el contrato, que es la duración del contrato. La nueva normativa, que ha entrado en vigor recientemente, pues también hay un periodo determinado que antes se podía prorrogar hasta 5 años y ahora se ha limitado a 3 años. Entonces eso hace también, bueno, pues que se te va a tener en cuenta. También tiene que saber, bueno, que la ley exige que haya una fianza, ¿no? Esa fianza también tiene que exigir que sea depositada, en este caso, concretamente, en la DGA, ¿no? Entonces, esa fianza, al dejar la vivienda arrendada, pues tiene que ser devuelta por el arrendatario, o sea, el arrendador, al arrendatario, que somos nosotros cuando alquilamos la vivienda. Y hay un periodo de tiempo de 30 días para poder hacerlo. Eso es para comprobar que todo está en orden, y que esa fianza suele ser concretamente de 1 mes, cuando se hace el arrendamiento de una vivienda vacía, sin muebles. Y suele ser de 2 meses cuando se hace el arrendamiento de una vivienda con muebles, ¿no? Entonces esto es, a síntesis, no sé, más o menos lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Francisco, la semana pasada hablamos de los derechos del arrendador, pero ¿qué derechos tienen los inquilinos? Bueno, pues los inquilinos tienen un montón de derechos y los tienen que hacer valer, pero evidentemente cuando se tiene que andar leyendo ya un contrato es que la cosa ya no va bien, ¿no?
Pero básicamente los hemos estado exponiendo al inicio cuando te hemos dicho las condicionantes que tienen que venir en el contrato. Y son, pues bueno, esas exigencias que tienes que hacer con el dueño de la vivienda, todos los elementos que conforman el amueblamiento de esa vivienda son de responsabilidad del dueño de la vivienda. Por ejemplo, si por el buen uso y totalmente del desgaste de un electrodoméstico pues se estropea, pues llamando al dueño de esa vivienda, pues tiene que correr con los gastos de la reparación. Si ya no tiene posibilidad de reparación un electrodoméstico, pues tiene que correr con los gastos de su sustitución. Pues se estropea una ventana, una puerta, pues exactamente lo mismo. Tiene que correr con los gastos. Esto no quiere decir que podemos tomarnos la libertad de dar un puntapié, de dar un mal uso, de hacer, pues lógicamente, pues que se estropeen pues todos esos bienes que no son de nuestra propiedad y que si nosotros los maltratamos tenemos que garantizar que la reparación va a correr por nuestra cuenta. Que no todos son derechos, también hay deberes. El usuario de un bien arrendado tiene que usarlos como si fueran suyos. Y bien es cierto que con el uso pues tienen unos desgastes. Si con esos usos y bien tratados tienen un deterioro, el dueño pues va a tener que correr con los gastos que suponga, pues ya digo, pues la reparación o la sustitución. Y bueno, pues podríamos ir hablando pues de más cosas, las cortinas, los muebles, todas las cuestiones. Evidentemente, lo que no suele entrar son las vajillas y todas las cosas tan personales, ¿no? Las sábanas, las cuestiones muy, muy, muy personales que cada uno, lógicamente, se lleva al arrendar un piso. Francisco, ¿y es obligatorio pagar fianza a la que antes has hecho referencia? Sí, la fianza es una cuestión independiente también de las garantías que pueden pedir. La fianza sirve para garantizar pues cualquier deterioro que pueda hacer el arrendatario. Hay también pues arrendadores que exigen unas garantías porque en estos momentos, lamentablemente, pues dada la situación, hay inquilinos que no pagan el arrendamiento. Pues unos por verdadera dificultad, dada la crisis. Otros porque, bueno, se lo han tomado también pues como relajo y como se tarda en obtener pues un desahucio judicialmente, pues unos dicen, bueno, pues relajadamente voy a estar aquí hasta que me llegue el lanzamiento judicial, y son meses y meses y meses, y cuando lo echan se buscan otro, y así, como no hay. Ahora en la nueva ley va a haber un registro de morosos y va a haber un control de ese tipo de personas que abusan un poco. Entonces, hay ya titulares de bienes que dicen, bueno, yo voy a arrendar mi bien, pero voy a exigir una garantía, y exigen una garantía bancaria. Y no hay que confundir ese tipo de cuestión de la fianza con la garantía por las rentas. Son dos cosas totalmente distintas. Y la fianza es algo que tiene que tener depositado ante la Diputación General de Aragón. Y es una exigencia de la norma, y en el contrato tiene que haber el sello que ha sido pasado por la Diputación General de Aragón. Y esto es una garantía que se deja pues para que la vivienda tenga algo con que responder, ¿no? Y esa fianza debe ser devuelta, ya digo, con un término de 30 días después de que haya sido abandonada la vivienda. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo puede, Francisco, el inquilino prorrogar el contrato por su propia voluntad? Pues mira, los contratos suelen estar establecidos por un año y suelen ser prorrogables. Antes, en la nueva normativa anterior, eran prorrogables por un periodo de hasta 5 años. En estos momentos es hasta 3. Tan solo es hasta 3, concretamente. Y entonces, bueno, pues aunque no lo diga en el contrato, bueno, pues la norma ya permite
que se vaya prorrogando año tras año. 3 años es el periodo en el cual se puede estar prorrogado un contrato que se haya establecido por un periodo de 1 año. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes 974-230100 por si alguien quiere en estos momentos hacer alguna consulta a Francisco Fernández de AEH Abogados. Francisco, la pasada semana Antonio nos habló sobre el certificado de eficiencia energética, del cual se está hablando durante estos días con asiduidad. ¿Este certificado de eficiencia energética lo puede reclamar el inquilino? Sí, es una cuestión muy novedosa que la nueva normativa ha puesto en marcha. Se trata de un certificado que permite al arrendatario conocer la eficiencia de los consumos energéticos. Esto viene de la Unión Europea y es concretamente algo que ya en los países miembros de la Unión Europea ya lo venían introduciendo en los contratos de arrendamiento. Entonces en España se ha adaptado hace varios meses en las diversas comunidades autónomas y en la nuestra es una novedad. Ese certificado cualquier arrendatario lo puede exigir y, bueno, pues si no se lo facilitan puede concretamente denunciar el tema y desde luego puede ser sancionado con graves sanciones administrativas y son económicamente muy relevantes. O sea que es una cuestión que tiene todo el derecho a exigirlo. Nos comunica Patricia que tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Soy Antonio Urus, compañero de Francisco, que me he visto obligado a llamar porque la persona que quería llamar ahí y preguntarlo en antena no se ha atrevido. La timidez de siempre, sí. Sí. Entonces, nada, pues simplemente transmitiros que ha llamado una persona que es un profesional, es un ingeniero autónomo y dice que tiene unos trabajos pendientes de pago para una empresa, pero dice que no tiene documentos que acrediten que se encargó el trabajo, ni tampoco tiene ningún contrato, simplemente tiene las facturas y unos correos electrónicos pidiéndoles que las paguen y ellos contestando que ahora no lo pueden hacer. Entonces lo que está preguntando es que si tiene algún derecho de reclamar esto o si lo vemos viable, si no lo vemos viable, ¿cómo podría hacerlo? Vaya. Pues oye, como bien sabes tú, que eres aquí un traidor llamando. No me ha quedado otro remedio, Esto sí que ha sido una sorpresa. Un compañero de despacho llamando. Bien, bueno, pues respondiendo para que todo nuestro auditorio pueda, lógicamente, conocerlo. Es evidente que sí, que tiene todo el derecho para reclamar y existe un procedimiento que se llama monitorio, que con la sola factura se puede ejercitar ese derecho y, bueno, inicialmente, si no hay oposición, ya hay una posibilidad de ejecución directa. Si hay oposición ya se derivará al juicio pertinente, pero evidentemente sí que hay la prueba pertinente para poder hacer la reclamación en la vía de un juicio declarativo. Es obvio que con la factura, los albaranes y con los correos electrónicos que prueban que ha habido esa relación comercial y que ha habido esa prestación de esos servicios y que evidentemente hay una falta de liquidez para hacer frente a ese pago, pero no se puede dejar sine die de afrontar un compromiso de pago y todos los que tengan en estos momentos facturas pendientes de cobro, pues que acudan a cualquier abogado, que tienen todos los derechos en su mano para poder ejercerlos. Y es obvio que si se quedan con esas facturas en el cajón no tendrán ninguna vía de cobro. Lo que tienen que hacer es ejercitar esos derechos y acudir a un buen abogado que sin duda podrá ayudarles a conseguir más pronto que tarde conseguir el cobro de las prestaciones de esos servicios que bien los han prestado y tienen también todo el derecho de recibir el cobro de los mismos. Pues sobre todo que lo hagan rápido, ¿verdad, Francisco? Naturalmente, porque ya se sabe que todo tiene una prescripción y cuanto más tarde más peligro hay de que la insolvencia no sea transitoria, sino que sea absoluta.
Muy bien. Bueno, pues mira, estoy con los dos, Francisco y Antonio, lo que no tenemos es más tiempo. Lo del lenguaje para foranos que dijo Antonio. Lo dejaremos entonces para la próxima oportunidad. Lo que sí, desde aquí nuevamente tenemos que incidir en que pierdan el miedo a llamarnos. Nosotros estamos a entera disposición del público, los abogados no tenemos un lenguaje tampoco tan distante y lo que nos gustará es aclarar con ese lenguaje para no expertos esa cercanía que debemos tener entre abogado y público en general. Lo dicho, Antonio y Francisco, buena semana. Gracias Bueno, igualmente, saludo, Fernando.